La semana pasada pues estuvimos todavía viendo la trama de los problemas familiares, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, sobre todo de Jacob, ¿verdad? Cómo se encuentra ya con su hermano Esaú, cómo regresa ya a la tierra de Canaán, pero ahora las consecuencias de sus actos anteriores las empieza a vivir ahora con sus hijos, ¿verdad? Cómo su hija es abusada por los locales de la tierra de ahí de Canaán, y después sus hijos los engañan y los asesinan, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y cómo esto empieza a causar todavía un conflicto más grande del que había sucedido, pero sobre todas las cosas dijimos, y así concluimos, que el Señor, hermanos, prosperó, ¿verdad? La vida de Jacob y su familia, no porque la merecieran, porque todos eran tremendos y eran engañadores, violentos, pero el Señor tenía un plan. Y cuando el Señor tiene un plan, Él va a prosperar su plan, ¿verdad? A pesar de nuestro pecado. Nos conviene estar en su voluntad, porque así recibiremos bendición. Pero aunque no estemos alineados con su voluntad, el Señor va a hacer lo que Él ya predijo hacer, ¿verdad? Puso en su corazón. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos causamos sufrimiento, nos causamos pérdidas, nos causamos dolores de cabeza, muy graves. Y al final de cuentas la voluntad de Dios va a ser hecha. Es mejor no resistir al Señor y estar en su voluntad. Aquí es donde vemos entonces que ya entra la figura de José, nos vamos, ¿verdad? Abraham sigue la línea mesiánica, ¿verdad? Desde Adán. Aquí vieron unos chiquillos usando mis plumones. Híjoles. Adán, Set, eres nomás. Ahorita a ver si este rojo no está aplanado, a ver. Adán, Set, y luego ya aquí nos vamos, ¿verdad? Sobre lo importante, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, aquí hay una discrepancia. Aquí estamos hablando de la simiente mesiánica, ¿eh? O sea, de donde iba a venir el Mesías. Aquí José no está en la simiente mesiánica, es Judá, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí José se introducen estas dos vidas, hermanos, en Génesis. Cuando tú estás leyendo el capítulo 37, bueno, desde antes, ¿verdad? Se nos introduce prácticamente José en el capítulo 37 con los sueños que él tiene, ¿verdad? Con la historia acerca de sus hermanos. Y en el capítulo 38 se hace una pausa y se habla de Judá y su descendencia. Y ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? Pero de Judá se habla nada más 1 o 2 capítulos, creo. Un capítulo. Y luego regresa otra vez a la historia de José. Y es muy interesante, ¿verdad? Cómo prácticamente ya conocemos la mayoría de nosotros la historia de José, ¿verdad? Cómo es que hubo celos entre los hijos de los hijos de Jacob. Y no fue culpa de José, ¿verdad? Sino que fue culpa de Jacob. Jacob tuvo un favoritismo hacia José. Y dijimos que ya como lo tuvo ya siendo grande, ¿verdad? Y ya lo tuvo como niño cuando él ya regresó a la tierra de Canaán y ya tenía sus hijos y sus siervos, ya no tenía que él andar en el campo cuidando las ovejas. A sus primeros hijos no los disfrutó, porque tenía que trabajar para su suegro Labán, ¿se acuerdan? Día y noche y todo. Entonces a sus primeros hijos no los disfruta. Y luego ya cuando viene a Canaán, ya sus primeros hijos son grandes y son ahora los que se encargan de sus ganados, ¿verdad? De su riqueza. Y él ya está en casa y entonces pues
José, número uno, es el hijo mayor de la mujer que él amaba, ¿verdad? Y número dos, él ya está grande, ya no va a trabajar, entonces ahora tiene el tiempo de disfrutar a José y a su otro hijo menor, Benjamín. Entonces, hay un favoritismo muy grande por parte de Jacob, otra falla más, hermanos. Y muy evidente, o sea, no la despistaba Jacob, sino que inclusive conocemos esa famosa historia de la túnica de colores, ¿verdad? Para José. Y es que pónganse en el lugar de los hermanos de José, hermanos. Que tu padre a ti te mande allá con las chivas y con las cabras y los camellos y las burros a 3 días de camino fuera de la casa. Y a José lo tiene, ¿verdad? En la casita, estudiando y vistiendo bien y comiendo bien y durmiendo bien. Y los otros 10, allá, brother, en la friega, ¿verdad? Como decimos. Eso va a despertar, claro, hermanos, unos celos tremendos, ¿verdad? Por parte. De por sí ya eran malos, hermanos, los hijos de Jacob. Y luego Jacob con esas actitudes, peor. Ya conocemos la historia, ¿verdad? De repente. Y luego le echa más cremita a los tacos José, hermanos, contando esos sueños que vienen por parte de Dios. Yo aquí lo voy a decir de una perspectiva muy personal. Para mí, la Biblia no dice eso, pero para mí José fue muy imprudente al contar los sueños a sus hermanos de esa manera. Oigan, les cuento unos sueños. Pues había, ¿verdad? 11 espigas y 2 más. Y yo estaba al centro, ¿verdad? Y todas las espigas se doblaban ante mí. Y sus hermanos inmediatamente, hasta ellos lo pudieron captar, ¿verdad? Estás diciendo que tú eres o tú vas a ser mayor que nosotros y nos vamos a inclinar a ti. Ya ellos sentían ese recelo por el favoritismo de Jacob. Entonces creo que fue muy imprudente José, hermanos. Porque luego también en otra ocasión vuelve a contar ahora lo del sol, la luna y las estrellas que se inclinan ante él, y ahora hasta su propio padre. Estás diciendo que yo y tu madre vamos a inclinarnos ante ti, ¿verdad? Y así como que no sé si era tan inocente José, hermanos, la verdad, o por el otro lado era presumido. Es que aquí el punto es que la Biblia no registra ningún pecado de José. No que José no haya pecado. Pero la palabra de Dios no discrimina a nadie. Nos habla siempre de lo bueno y lo malo que hicieron todos. Pero de José no se dice nada malo. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no tuvo pecado. Al parecer, no tuvo pecados escandalosos y grandes. ¿Sí? Porque los pecados que vemos aquí en la palabra de Dios por lo general son pecados escandalosos y grandes que tienen consecuencias y que marcan la historia de los personajes. Pero claro que José, hermanos, tuvo malos pensamientos, malas actitudes, pero al parecer los podía dominar, tenía dominio propio. Es como que esa es la diferencia, como que José no hizo, vamos a llamarlo así, grandes travesuras, ¿verdad? No se destacó por grandes mentiras, y entonces aquí muchos estudiosos ven a José como un tipo de Jesucristo. O sea, es decir, una figura o imagen donde el Mesías se puede ver, ¿verdad? Una persona íntegra, un hijo que ama a su padre, un hijo que ama a Dios por sobre todas las cosas, porque José así lo dispone, ahorita lo vamos a ver. Y entonces podemos notar, ¿verdad? Un hermano que es rechazado y vendido como esclavo, ¿verdad? O sea, podemos ver muchas similitudes de la vida del Señor Jesucristo con José. No estoy diciendo que José es Jesucristo, estoy diciendo es una manera de dar un chispazo de lo que Dios iba a hacer, porque luego José es el salvador de su pueblo, de su familia también. Entonces vemos muchas similitudes en la vida de José acerca, ¿verdad?, de la obra del Señor Jesucristo. Pero ya entrando en materia, ¿verdad?, nos quedamos con esto de que el favoritismo sobre José hace que el odio de sus hermanos lo quieran asesinar, lo iban a asesinar. Pero Rubén, el hermano mayor, hermanos, que al parecer ya era viejón, ¿verdad? Ya estaba grande, ya no era tan arrebatado él. Les dice,
hey, espérense, vamos mejor a echarlo ahí al pozo. O sea, como decir, vamos a torturarlo, disfrútenlo, pero él en realidad lo quería salvar, pero se iba a echar encima a sus otros 9 hermanos. Y ya saben la historia, ¿verdad? Lo echan a una cisterna sin agua y lo tiran ahí. Y como que ya se siente aliviado, ¿verdad, Rubén? De que, ay, ya pude controlar a estos tremendos. Y se va a hacer pues su labor, ¿verdad? Y ya conocemos, hermanos, que estos ingratos dicen, de muerto no nos sirve nada, vamos a sacarle provecho, vamos a vender a nuestro hermanito. Y pues lo venden. Ahí hay otra similitud. Lo venden por monedas de plata, el Señor Jesucristo también, ¿verdad? Y ya conocemos la historia, José llega a Egipto. Y los otros tremendos 10 hermanos, y aquí no quiero que vayamos a tomar esto de la mala manera. Muchos dicen que las maldiciones generacionales. En realidad, ¿qué son las maldiciones generacionales? No es que los hijos cargan la culpa del pecado de los padres. Las maldiciones generacionales, hermanos, son consecuencias y vienen siendo conductas aprendidas de los padres. Porque ¿qué hacen los 10 hermanos de José? Engañan a su padre para poder decirles, ¿verdad?, que lo vendieron. ¿Qué hizo Jacob, hermanos, con su hermano y con su padre? Engañar a su padre y a su hermano para tener la primogenitura. ¿Qué hacen los hijos de Jacob? Acuérdense, cuando violan a su hermana Tamar, ellos les dicen a los moradores ahí de Siloé, algo así, les dicen, hey, si quieren casarse con mi hermana y con nuestras descendientas, circuncídense y les damos el permiso. Pero esto lo hicieron con la intención que ya sabían que al tercer día todos los hombres iban a estar bien adoloridos, y estos fueron y los asesinaron, ¿verdad? O sea, eran engañosos. Y aquí, ¿qué hacen para cubrir su pecado? Engañan a su padre. Matan un cordero, agarran la túnica de colores de José, la embarran de sangre y, padre, encontramos la ropa de mi hermano. Una fiera lo mató. El engañado Jacob fue engañado. El engañador fue engañado. Y uno puede decir, ahí está la maldición generacional. No es tanto, hermanos, que Dios, ¿verdad?, agarre la maldición y luego la eche sobre el hijo, sino que son conductas aprendidas. Muy probablemente un alcohólico va a tener también hijos, ¿qué? Alcohólicos. ¿Por qué? ¿Porque el papá les metió la botella así a la fuerza? No, porque ellos, ¿qué? Vieron un padre violento, una madre descuidada hacia los hijos. Son conductas que se heredan. Y claro, las consecuencias de los pecados de los padres los sufren, ¿quién? Los hijos. Pero no la culpa de pecado. Y ahí es donde hay que romper ese pensamiento. Yo no voy a pagar por los pecados de mis padres. Puedo sufrir sus consecuencias en vida, pero Dios no echa la culpa de los pecados de mis padres o mis abuelos sobre mí o sobre la 4ª generación. Cuando el Señor dice eso en Éxodo capítulo 20, donde Él se presenta y dice, yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, prácticamente ahí el Señor está diciendo, las consecuencias de los actos de los padres yo dejo que corran hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No que el Señor maldice, ¿verdad?, y echa una maldición sobre. Dios no maldice, hermanos, Dios bendice. ¿Quiénes se maldicen a sí mismos? Nosotros nos maldecimos. Pero luego el Señor dice, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman. Entonces ahí vemos que si uno de los hijos de esos padres tremendos se arrepiente, el Señor rescata, hermanos, de las consecuencias de los pecados de los padres, ¿verdad?, a los hijos. Y aquí es donde tenemos que entender por qué el Señor Jesús, ni el apóstol Pablo, ni nadie enseñó sobre las maldiciones generacionales. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado lo que enseñamos. Aquí es donde en realidad Jesucristo dice, yo he venido a los prisioneros, a los ciegos, a los enfermos, a los encadenados. Y aquí es donde la liberación que hace el Señor Jesucristo es personal. O sea, el Señor me libera de mis pecados y por consecuencia, ahora Él dice, ¿verdad?, que la familia es bendita. ¿Por qué? Porque ahora los hijos
van a aprender de la buena conducta y de la fe de un padre o una madre que se ha entregado ¿a quién? Al Señor. Así como aprendieron las malas conductas, ¿verdad? De padres pecaminosos y las reproducen al mismo tiempo. Si nosotros somos fieles al Señor y si tenemos una vida recta delante de Él, muy probablemente nuestros hijos van a seguir, ¿verdad?, el camino. El Señor dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, ¿verdad?, no se apartará de él. Buenos días. Buen día. Aquí entonces vemos todavía, hermanos, la familia de Jacob, muy perturbada, ¿verdad?, por la vida que el papá llevó. Y bueno, aquí es hermoso, hermanos, que aunque la vida familiar de pecado parezca que no puede cambiar, parece, ¿verdad?, que el que nació para maceta no sale del corredor, ¿verdad? Pareciera que no, es que nunca va a cambiar nuestra manera de ser. No, es que cómo podemos salir de esta situación. Así ha sido en nuestra familia por mucho tiempo, ¿verdad? Mi padre era mujeriego, mi abuelo también, yo también, ¿verdad? Y entonces hay ese concepto donde se cree que no hay esperanza, pero al ver, hermanos, la historia de estos personajes, ves que en Cristo hay esperanza, por más que parezca que no la hay. Y aquí es donde entonces, vámonos a la página 232, y vemos esta historia de Judá. De novela, hermanos, o sea, Hollywood, Televisa, ¿verdad? Y Univisión le quedan cortitas. Lupe Tijeras y El Señor de los Cielos, con toda la trama que tienen, no le llegan a las historias de la Biblia, porque, fíjate, se los voy a resumir, ¿verdad? Acuérdense que había la ley del levirato. Dios había dado la ley del levirato. Desde el principio Dios le dijo a Adán, multiplícate, fructifica y llena la tierra. Bendición de Jehová son los hijos obtenidos en la juventud. Ponte a pensar, terrenalmente, hermanos, ¿qué queda en la tierra cuando tú te vas? No ¿qué te llevas? Dije, ¿qué queda en la tierra cuando tú mueres, cuando tú te vas? ¿Qué queda tuyo? La descendencia. Es una manera en que tú vives aún en la tierra con la descendencia. Pero si no tienes descendencia, ¿qué sucede? Dejas de existir, literalmente, en la tierra. Ya no va a haber rastro tuyo. Por eso la importancia, acuérdense, y aquí tenemos que recalcar una y otra vez, hermanos, todo se trata de esto. Todo se trata del Mesías. Todo se trata, ¿verdad?, de Génesis 3:17. El hijo de la mujer te aplastará la cabeza, le dice, ¿verdad?, el Señor a Satanás. Entonces, no es Adán, Seth, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, los importantes. Dios no está haciendo las cosas para ellos. Dios está haciendo las cosas para Él. ¿Sí? Entonces, aquí es donde estos personajes de repente salen. Y uno dice, ¿por qué insertan esta novela tan detallada y un poquito, ¿cómo se podrá decir? Un poquito, no, muy indecente. Porque pues, vamos a ver esto, ¿verdad? La ley del levirato, entonces Dios la puso para que nadie se quedara sin descendencia. Si moría, ¿verdad? Si yo era el hijo mayor, hermano, si yo moría antes de que mi esposa tuviera descendencia, el Señor decía, el hermano que sigue después de Caleb, que se acueste con su esposa para que le levante descendencia en nombre de Caleb. Ese era el hecho, ¿verdad? La herencia, la promesa, la heredad. Entonces, la ley del levirato era muy clara y pues bueno, hermanos, Judá empieza, ¿verdad?, a vivir, ya están establecidos en la tierra de Canaán. Ya escuchamos que Dios puso temor alrededor de los demás pueblos cuando Leví y Simeón mataron a todos los de la ciudad donde violaron a su hermana. Era muy evidente que ellos eran extranjeros. Todas las demás poblaciones iban a decir, vamos a levantarnos en armas y asesinar a estos extranjeros por lo que hicieron. Pero dice que el Señor puso temor en todos los pueblos alrededor de ellos, hermanos. Se pudieron establecer en Canaán y entonces Judá se apartó, hermanos, de su familia, de su padre y sus hermanos. No se nos dice por qué, pero vivió, ¿verdad?,
en un lugar que se llamaba Adulán, y pues ahí hizo muchas amistades, pues que no eran para nada benéficas para su vida, ¿verdad?, delante de Dios. Y entonces él tuvo 3 hijos. Judá tuvo a Onán y Selá. Y prácticamente Judá, y yo les había dicho esto, las bodas antes no eran porque 2 jóvenes se conocían en el Facebook, en el Instagram, hermanos, y empezaban a salir, y las bodas eran arreglos entre los padres. Me gusta tu hija para mi hijo, me gusta que tú eres rico, yo quiero hacer negocios contigo y quiero que nuestra riqueza se una, vamos a casar tu hijo con mi hija. Eran arreglos, donde los padres se favorecían sobre todo, ¿verdad? Entonces Judá, hermanos, hace que su hijo se case con Tamar. Tamar no era de las descendientes de Abraham, era cananita esta mujer. Y era tan malo, o sea, el hijo de Judá, el mayor, que el Señor, hermanos, Judá tiene a a Onán, sí, y a Sela. Fíjense que tampoco viene por aquí la simiente mesiánica. Ese también es otro brazo, nada más, pero no viene por aquí. Él era tan malo, hermanos, el primer esposo de Tamar, aquí vamos a ponerle Tamar, ¿verdad? La mujer, que el Señor, ¿verdad?, le quita la vida. Según la ley del levirato, el siguiente hermano tenía que levantar la descendencia. Pero este ingrato nada más le gustaba tener sexo, y cuando era tiempo de embarazar, ¿verdad?, dice que se vaciaba en la tierra. Entonces, él sabía por qué se había casado con él, por qué la había tomado por mujer, y aún así le valía, hermanos. O sea, él decía, no respetaba al Señor, no le voy a levantar descendencia a mi hermano. Había una razón. Era el primogénito de Judá, el segundo era Onán. Si moría el primogénito y luego no tenía hijos, ¿a quién le quedaba la herencia del primogénito? A Onán. Pero si Onán le daba hijos a su hermano con Tamar, ¿quién iba a recibir la herencia de Onán con Tamar? Hermanos, se le iba a adjudicar, aunque ya él estaba muerto, este primer hijo que tenían con Tamar. La ley de levirato decía que entonces este hijo era de estos 2, aunque él ya estaba muerto. Entonces la herencia del primogénito iba a ser para el hijo, ¿verdad?, de Onán y Tamar, pero que este hijo iba a ser reconocido como el primogénito de Entonces Onán dijo, yo quiero la herencia de mi padre, pero si tengo hijos con esta mujer, la herencia mayor se va a ir con ese hijo. Entonces dijo, no. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Adiós. Tú también. Y entonces de aquí, hermanos, nace la leyenda de la viuda negra con Tamar. Que el que se casaba con ella, se moría. Pero tanto borrote por la herencia, por la herencia. Es que no eran 3 millones de dólares, hermanos. Yo por eso no voy a hacer Eran miles de hectáreas, miles de cabritos, de ovejas, de camellos, de burros, de caballos, de plata, de oro, de siervos, de siervas. La riqueza de antes era riqueza, no los papelitos y los números de ahorita, que en un momento se te van. Entonces, aquí pareciera, ¿verdad?, que la mala suerte es Tamar. No, hermanos. Los hijos de Judá eran malos y merecían morir. Dios estaba siendo justo. Oye, ¿no tienes temor de mí? ¿No cumples mis leyes? El Señor no tiene, tiene misericordia de los que le aman, pero de los que lo aborrecen, el Señor dice que no va a estar peleando, ¿verdad?, con el espíritu. Estos hombres los asesina. Entonces Judá, hermanos, dijo, de los 10 que yo tenía, ya nada más me queda uno, el menor.
Y él dijo, esta mujer tiene la mala suerte de que se le mueren los... Y también se va a echar a mi hijo el menor. Entonces la quiere despistar y le dice, oye, mi hijo todavía está muy flaco y orejón, está muy chiquillo. Deja que crezca más, ¿verdad? Y hacemos el arreglo. Pero claro que la intención de Judá era no darle por mujer a Tamar a Selá. Entonces, hermanos, prácticamente mucho tiempo después, me imagino que pasaron años, pues la esposa, ¿verdad?, también de Judá muere. Fíjense, ya están muertos 2 de sus hijos y también su esposa. También muere. Ahí te habla de una vida de Judá, hermanos. Judá no era muy buena. Buenos días. No era muy buen buen día. Y entonces, como todo hombre maduro, hermanos, que tuvo ya una esposa, con el tiempo que muere la esposa de Judá, Judá tiene deseos, ¿verdad?, sexuales para, pues, estar con alguien. Entonces dice que va y busca, bueno, no busca, sino va a ver si encuentra, por casualidad, vamos a llamarlo así, a una prostituta. Entonces, voy a leer aquí en Génesis capítulo 38, versos 12 al 19, porque es muy, muy importante entender esto. 38, 12 al 19. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Aira, el adulamita, subieron a Timnat para supervisar la esquila de las ovejas. O sea, era tiempo donde le quitaban la lana a las ovejas, era negocio de ellos, ¿verdad? Iban y lo checaban a ver cómo estaba el negocio, ¿verdad? Y entonces dice, 13, alguien le dijo a Tamar, o sea, alguien le dijo a su nuera, ¿verdad? Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timnat para esquilar las ovejas. Tamar ya sabía que Selá había crecido, o sea, el hijo, ¿verdad?, menor de Judá. Dice, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Antiguamente las prostitutas, hermanos, usaban un velo. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timnat. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo conmigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó, déjame tu sello era un anillo, ¿verdad?, que traía un grabado, hermanos, junto con tu cordón, ¿verdad?, usaban un cordón acá para como cintos, ¿verdad?, y el bastón que llevas. Esos eran símbolos de un viejón que era rico, hermanos, ¿verdad? El bastón, el anillo, cordón. O sea, la gente sabía que era alguien que tenía, pues, algo de autoridad, poder o dinero. Entonces, Judá se los entregó, tuvo sexo con ella y Tamar quedó embarazada. Digo que la novela está tremenda, hermano. Es así como que, ¿cómo puede ser posible esto? Dice, luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Aira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y que recogiera las cosas que se le había dejado como garantía. Picarón, pero no quería que se supiera nada este viejo, ¿verdad? Pero Aira no pudo encontrarla, entonces preguntó a los hombres de ese lugar, oigan, ¿dónde puedo encontrar la prostituta del templo local que se sienta junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Aira regresó a donde estaba Judá y le dijo, compadre, no puedo encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas, le dijo Judá. Envía el cabrito, tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Así regresamos, dice, si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. O sea, Judá entendía, hermanos, que no iba a andar preguntando, oigan, y la prostituta, oigan, todo el mundo se iba a enterar, ¿verdad? Entonces él dijo,
Pues ni adiós anillo, adiós cinto, adiós bastón. Ni modo, me voy a hacer otro. Pero aquí uno dice, ¿por qué la Biblia incluye esa historia? O sea, está grotesca, está para nosotros, ya, como es la Biblia, decimos, no, está fuera de lugar, ¿verdad? No es indecorosa. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. Esto, y ahí es donde yo les digo, una y otra vez, no que Dios bendiga nuestro pecado. Estuvo mal lo que hizo Judá, pero vamos a ver una justificación tremenda. Y aquí es donde entonces todavía no se acaba la novela, se pone aún mejor. Todavía, no, o sea, se pone mejor. ¿Cuál Lupe Tijeras? Ni que nada, hermanos. Él sí se la dije, a ver qué es. Y ya se descubrió Luis. Sí, juez. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que, perdón, ya me brinqué. Ok. El 24. Unos meses después, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémenla. El justo y santo Judá, hermanos, dijo, sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Y continuamos la próxima semana en la novela. Y te quedas así de que, ¿la van a matar o no? Dice, el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien, ¿de quién son el sello de este cordón y de este bastón? Judá reconoció enseguida, hermano, su sello y dijo, dice, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selá. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Bueno, esta es otra cosa que ahorita veremos. Pero aquí lo importante es, ¿por qué hizo eso Tamar? O sea, acostarse con el suegro. Bueno, es que la ley del levirato decía que el pariente más cercano, hermanos, en este caso, era el marido original, murió. El segundo más cercano era su hermano Onán. Su hermano Onán se casó, pero ya sabemos, ¿verdad? Nunca quiso embarazarla. Entonces el Señor también hace que muera. ¿Quién seguía? Selá. Pero Judá nunca quiso entregarle a Tamar a Selá. Entonces, si Selá no iba a ser entregado a ella, ¿quién era el pariente más cercano de Ya no tenía hermanos. El pariente más cercano es el suegro. Entonces, Tamar, otra vez volvemos a lo mismo que dijimos desde Abraham, hermanos. Usó el engaño para poder estar con su suegro. Y aquí es donde el suegro sí tuvo la mala intención de acostarse, no con la nuera, ¿verdad?, sino con una prostituta. Pero la nuera tuvo la intención de cumplir la ley del levirato, de levantarle descendencia a su primer esposo muerto. Y esto es magnífico entender porque, hermanos, de esta línea, hermanos, de Judá y de Tamar, es donde continúa la simiente mesiánica. Y dices tú, ¿cómo puede ser posible? Tamar no hizo nada malo. Y ya cuando Judá entendió, él en su mente se había ido a acostar con una prostituta, pero ya cuando vio la realidad es que cumplió la ley del levirato. No estoy justificando la conducta de Judá, sino lo que quiero decir es que el Señor, hermanos, va a hacer su voluntad. Él ya había decidido que de Judá viniera el Señor Jesucristo, pero no de estos ingratos, ¿verdad? Y no ni siquiera de la esposa de Judá, sino ahora de Tamar. Y cuando tú ves la historia de la gracia, hermanos, es muy hermoso entender. Desde el principio el Señor nos deja ver que Él no hace acepción de personas. Porque más adelante vamos a ver a otra prostituta o a otra mujer fuera del pueblo de Israel que era reconocida como mujer, ¿verdad?, de la calle, Rahab, que también de esa línea continúa la simiente mesiánica.
Y uno dice, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué no puras mujeres puras, verdad? Y es que en cierto sentido espiritual ahí se refleja la misericordia de Dios, hermanos. Que cuando la justicia, en este caso Tamar, no quiso y no anduvo buscando hombres. Ella estaba de viuda, vestida de viuda. Pero cuando vio que su suegro no le iba a cumplir lo de entregarle a su último hijo para que se casara con ella, ella dijo, yo tengo que levantarle descendencia a mi esposo porque esa es la ley de Dios. Ella fue justa. Y acuérdense que ¿qué se le tomó por fe a Abraham? Perdón, por justicia, su fe. Entonces Tamar, hermanos, le fue tomada por justicia su fe. Y Rahab, cuando iban a conquistar ya Jericó, que iban a entrar a la tierra prometida, Rahab le dijo, ¿verdad?, a los espías, oigan, yo los voy a esconder. Yo voy a dar mi vida y la de mi familia por esconderlos a ustedes para que no los maten, los guardias, los soldados de aquí de Jericó. Pero prométanme algo, cuando el Señor les entregue la tierra y cuando destruyan la ciudad, guarden, ¿verdad?, la vida de mi familia. Ella por fe dijo, Dios les va a entregar la ciudad. Y yo me pongo en manos de ese Dios por medio de ustedes. Entonces aquí vemos que la fe, hermanos, para los que no somos hijos de Abraham, ¿verdad?, que no traemos la descendencia de los judíos, nos convertimos en verdaderos judíos cuando tenemos fe. Lo dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, el verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham no es el que es por sangre, sino el que es por fe. Y ahí es donde estas mujeres que no eran del pueblo de Israel y que tenían una dudosa reputación, por fe y por misericordia, claro, de Dios, entran en esta línea mesiánica de donde nace, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Y es muy bello, hermanos, verlo. Y luego entonces nosotros entendemos cuán maravilloso es nuestro Dios, que tiene misericordia de los más viles pecadores que somos, ¿verdad? Y que delante de Él nada lo puede manchar a Él, hermanos, una reputación, un pecado. Pues en realidad, ¿verdad? ¿De dónde levanta Dios a sus hijos? Pues del pecado. ¿De dónde levanta el Señor a sus siervos, a sus predicadores? Hermanos, yo no soy una blanca paloma. Yo soy la oveja negra, ¿verdad?, de mi familia, o sea, y el Señor tiene misericordia de mí, como la tiene de tantos hombres y mujeres que le sirven. Y aquí es donde estas historias nos dejan entender eso, ¿verdad? No es porque lo merezcamos, no es porque seamos buenos, es porque el plan de Dios ya está trazado, ¿verdad? Y Él va a hacer, independientemente de nuestro pecado y de nuestra mala conducta, hermanos, Él va a hacer lo justo. ¿Que vamos a recibir consecuencias? Sí, por nuestro pecado. Pero que se va a hacer la voluntad de Dios, se va a hacer. Amén. Así es que entonces, amados, esta novela es muy intrigante, llena, ¿verdad?, de tantos giros. Y ahora a la que se le acusó de prostituta y que le iban a quemar, ¿verdad?, ahora es la justa Tamar. En un instante. Y entonces es importante, hermanos, esto porque y es lo que le digo, porque de repente pone la Biblia esta historia y luego vuelve con José, porque es donde la línea mesiánica viene, ¿verdad?, donde el Mesías van a ser de esta relación que hubo entre Judá y Tamar. Muy bien, luego el capítulo 39 de Génesis vuelve otra vez con José. O sea, esto es nomás como una pausa, ¿verdad?, en la historia. ¿Ibas a decir algo? Es que hace como una pausa nomás para enseñarnos esto y tiene un sentido muy espiritual, y luego vuelve otra vez con José. O sea, ya con José, hermanos, ya saben. Dijimos ahorita, José, no se tiene registrado un pecado grave de José, no se habla nada negativo de él. Eso no quiere decir que no tenga pecado, dice la palabra de Dios, que todos pecamos y que no hay justo aún uno. Entonces, aunque no se registre nada de la vida de José, que José hizo pecado, pecó, no hay registrado nada. Pero entonces llega él a Egipto ya vendido como un esclavo. No me puedo imaginar en la mente de José, hermanos, qué pasó. Era el favorito de papá, siempre habría estado en casa, a la protección y a la sombra de su padre. Ahora de repente va como esclavo a una tierra que no conoce, con personas que ya no lo tratan como el junior, ¿verdad? Y de repente llega a la plaza de Egipto y empiezan a ver tanto,
¿cuánto dan por este? Y es vendido, ¿verdad? Y por casualidad, ¿verdad? Esas casualidades de las novelas de la Biblia, llega con el guardia de Faraón, ¿verdad? A la casa de el que era el capitán de la guardia del Faraón. Y ya conocemos la historia, hermanos. José era alguien que tenía temor de Dios, hacía las cosas rectamente y el Señor bendice, ¿verdad?, a los justos. Todo lo que hacía José prosperaba y esto lo reconoció inmediatamente Potifar, el dueño, ¿verdad? Así es que vio en él, así como cuando alguien es patrón y que ve que hay un buen trabajador, dices, no quiero que este se me vaya. Está difícil encontrar responsables, que te respeten, que no trancen, dices tú, a este le doy estas vacaciones pagadas para que no se me vaya. Y entonces le dice a José, José, todo lo que está bajo, ¿verdad?, que soy dueño yo, puedes hacer uso de ello, excepto, ¿verdad?, no toques a la dama, a la federal, le dijo, a la comandante, presidente, no me la toques. Y claro que José no lo iba a hacer, hermanos. Pero por algo, ¿verdad?, conocemos y sabemos que este hombre, Potifar, no estaba casado con Betty la Fea. Estaba casado con una, ¿verdad?, con una Miss Egipto, ¿verdad?, Miss de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Miss qué? Miss Universo. Y José, se nos dice que José era apuesto, hermanos, joven. Oh, perdónalos, señores, que no saben lo que dicen estos hombres, ¿verdad? José era apuesto, joven, tenía 17 años José, hermanos, estaba en la plenitud de su juventud. Como les digo, era un junior, vivía en la casa de su padre, fue educado, sabía hablar, sabía conducirse, tenía presencia, estaba guapillo. Pues la mujer esta, ¿verdad?, oye, tener un sirviente así, pues le echó el ojo inmediatamente, ¿verdad?, la mujer. Y entonces José, hermanos, tenía temor de Dios y José se propuso a no pecar en su corazón ni en su cuerpo con esta mujer. Y si tú lees la palabra de Dios, dice que ella cada día le rogaba que se acostara con ella. Imagínate la lucha en la carne que tenía José. Y vemos su integridad, o sea, su dominio propio de no ceder. ¿Podía haberlo hecho? Lo podía haber hecho, hermanos. Mas él dijo, ¿cómo haría yo este pecado tan grande contra mi Dios? Y qué hermosa esa frase, hermanos. O sea, vemos ahí el corazón de un hombre que estaba dispuesto a servir a su Señor por sobre todas las cosas. Y este es un gran ejemplo para nosotros. Así es que, pues ya sabemos la historia. José no lo hace, pero un día, hermanos, en que planeó la esposa de Potifar, ¿verdad? De esos días, yo creo que era 1 de mayo, les dio libre el día de trabajo a todos sus esclavos. Por casualidad a Josué no le llegó, ¿verdad?, el email de que no había trabajo ese día. Y entonces entró, o sea, ella planeó todo esto para ponerle todavía más de pechito a José la situación. No había nadie en la casa y dice que ella llama a José a la recámara y prácticamente, hermanos, la escena, es lo que te digo, de repente la Biblia dices tú, ¡ay, qué indecente! ¡Ay! Ves la escena, o sea, ella estaba desnuda cuando viene él. Dice que José, hermanos, inmediatamente quiso correr y ella dice que se le avienta y pues lo trata de desnudar, se queda con su manto. José salió en boxer nomás corriendo ahí, en corto. Se fue en puro ring. Y aquí hay otra lección muy importante acerca de la lucha contra el pecado. Con la tentación, hermanos, no se puede luchar contra la tentación. Contra la tentación hay que huir. Hay que salir corriendo. Porque las tentaciones son, acuérdense, vienen de nuestra concupiscencia, o sea, de nuestros deseos intensos que nos van a hacer caer. Vienen de nuestra carne y luego el enemigo conoce nuestras debilidades. No puede leer nuestros pensamientos. Satanás no puede leer los pensamientos, ¿sí?
Él no tiene esa habilidad. Él no conoce el futuro tampoco. Pero Él conoce dónde anduvimos. Lo que declaramos con nuestra boca a los demás, ¿verdad? No, hombre, compadre, a mí me gustan así, así, no, hombre, yo quisiera. Eso lo escucharon los demonios y Satanás. Por eso ellos saben dónde y cómo tentarte. Sí, no que leen tus pensamientos. No, esa capacidad no la tienen ellos. Está frío, ¿verdad? Súbele, no, hijo. Allá en el primer salón está le han de haber puesto como en 70 y 69, súbele a unos 74. Está bien que me quiero conservar joven, pero no. Está frío. Veo a Lupita así, a Manuel también así. Ya me dio frío a mí también. Hablen, pues diga, pastor, está bien frío. Yo no le puse. El pecado lo cometieron ¿qué culpa tenemos? Exacto, bro. No fue nuestro. No, yo no le piqué, dijo aquel. Pero aquí es interesante entender esto, o sea, José no se quedó a discutir así que, señora, ya le dije, señora, que no me voy a acostar con usted, aunque está muy chula, muy guapa, yo voy a servir a mi señor, déjeme el evangelizo ahí. No se quedó él a discutir con ella, dice que corrió, hermanos. ¿Por qué? Pues era hombre, obvio, o sea, si se quedaba ahí y ya se estaba quemando, hermanos, mejor huye. Y aquí es una gran lección para nosotros como hijos de Dios, hermanos. Cuando eres tentado en cualquier cosa, ¿verdad?, no te quedes ahí. Si alguien te está picando el buche, hermanos, para hacerte enojar, para que entres en una pelea, no te quedes ahí como que, no, yo voy a resistir, tengo dominio propio. Échame todo, dime de mi mamá y lo que quieras. No te quedes ahí. Muchas veces es decir, no, es que es mejor, brother, que digan aquí corrió el gallo que aquí murió la gallina. No, aquí corrió la gallina que aquí murió el gallo, brother, es mejor que digan. Entonces, hay veces que hay que decirle, ¿sabes qué? La verdad, no quiero discutir ni quiero pelearme, ahí nos vimos, vámonos. Porque te vas a enredar, ¿verdad? Igual una tentación sexual, hermanos, si le batallas, yo tenía un amigo que le batallaba con, su papá tenía dinero, hermanos, y negocios, pero a este le gustaba robar. O sea, si íbamos a una fiesta o algo, veía una chamarra de piel y de repente ya cuando nos íbamos a ir, esa chamarra de piel no es tuya. No, es que la agarré de ahí. No tenía la necesidad, pero cleptomancia, creo que se llama esto, o sea, el deseo de tener cleptomanía, algo así. O sea, hermanos, hay una y mil cosas. Yo conocí muchos hermanos que tenían problemas con el juego, o sea, con apostar, y se les quemaban las manitas por apostar, ¿verdad? Y si alguien le decía, compadre, va a haber juegos, ándale, nomás vas ahí a ver. No, ¿cuál ver? Pues te vas a meter ahí, o sea, es decir, huye de la tentación, vete de ahí, porque es muy posiblemente que caigas. Las pruebas son diferentes, ya dijimos, las pruebas vienen de Dios. Las pruebas del Señor nos va a sustentar. En las tentaciones también Dios nos ayuda, pero Él no nos mete en tentación. Entonces aquí hay que reconocer y decir, oye, José huyó. ¡Fum! Nosotros también, huye. Huye, José, huye, José, sí. Porque luego la víbora te va a picar, ¿verdad? Pues exactamente. Ya, entonces es un canto, ese no es una canción, es un canto bíblico. Ay, Señor, perdónalos estos hombres, de veras que no sé por qué están aquí, Señor. Misericordia. Bueno, y luego continúa la novela. Muy bien, José, Potifar se enoja, hermanos. Aquí hay una doble, ¿cómo le diré? Una doble escena. Aquí hay una máscara, algo como de hipocresía. Dijo un patrón mío, yo conozco mi ganado. Potifar sabía la mujer que tenía. Yo creo que no era la primera vez que la mujer le hacía eso. Y aquí dice que se enoja Potifar. Un hombre enojado que piensa, ¿verdad?, que quisieron aprovecharse de su esposa, hermanos. Y él, siendo egipcio, siendo el capitán de la guardia de Faraón, ¿tú crees que le iba a respetar la vida a uno de sus esclavos? Le hubiera cortado ahí la cabeza en corto, ¡pum!, porque lo iba a deshonrar, porque esto fue un chisme que salió en telenovelas ahí en Egipto en ese tiempo, hermanos.
esclavo de Potifar, siervo de Faraón, le quería ganar el mandado. Para él iba a ser vergüenza. ¿Por qué le perdona la vida y lo mandó a la prisión? La verdad es que el enojo de él no fue que la mujer le quiso engañar. El enojo de él era que la gallina en los huevos de oro, que era José, lo tenía que correr de su casa. Porque acuérdense que José le estaba haciendo rico, porque dice que Potifar reconoció que José lo bendecía a Dios y lo puso a cargo de todo y que prosperó bastante. Entonces él dijo, ay, esta mujer, por causa de esta mujer ahora voy a perder el que me está haciendo rico. Lo envía a prisión. Qué casualidad, hermanos. ¿Quién creen que se hacía cargo de la prisión? El capitán de la guardia de Faraón. ¿Y quién era ese? Potifar. Lo cambió del departamento de frutas y verduras a la carnicería. ¿Sí? ¿Sí ya me entendieron lo que les quiero decir? O sea, el que se encargaba de la prisión de Egipto era Potifar. Pero acá lo tenía José sirviéndolo en su casa para sus propios riqueza y beneficio. Ahora lo cambió para que sea gerente, pero ahora de la prisión. Entonces, vemos todavía la gracia de Dios sobre José, hermanos. ¿Y por qué nos damos cuenta de esto? Porque miren, cuando sigues leyendo, dice que estando en la cárcel, prácticamente llegan a la cárcel el copero y el panadero del faraón. Y José se hace cargo de ellos. No es que José anduviera cuidándolos con un bastón, ¿verdad? Y con unas esposas y se portaban mal. Era al revés. El copero y el panadero del faraón eran personas importantes. Eran personas de confianza. Oye, el faraón, hermanos, el rey, siempre tenía que tener personas que lo cuidaran. Cuando él iba a beber un vino, él no lo bebía así, nomás, pásame la copa. Él le decía a su copero, prueba el vino, a ver si no está envenenado. Y el copero probaba el vino. El copero era de confianza y el panadero era el chef. O sea, estos dos hombres, panadero y copero, eran hombres de mucha confianza de Faraón porque cuidaban, ¿verdad?, a Faraón que no fuera envenenado. Entonces, algo se enojó Faraón y los manda a la prisión. ¿Y a quién ponen para servir a los coperos y panadero del Faraón? A José. Lo ponen a servirlo. O sea, José no estaba en un calabozo allá porque Potifar estaba enojado, no, lo puso a servir y a cargo de la prisión. Y entonces vemos aquí, hermanos, que estos dos oficiales tienen la misma noche un sueño, ¿verdad? El copero tiene un sueño, hermanos, y el panadero tiene un sueño. Cada sueño era diferente y les interesaba, ¿verdad?, saber. Y en la antigüedad, hermanos, bueno, ahorita todavía hay gente que se aprovecha de eso. Pues los sueños eran una manera que la gente decía, los dioses nos han hablado. Y por eso buscaban interpretar sueños. Hay varias veces que se nos dice, Nabucodonosor tiene unos sueños y quiere que se los interprete, Daniel los interpreta, bueno, por medio del Espíritu del Señor. José tiene sueños, él mismo, ¿se acuerdan?, con sus hermanos. Y luego aquí el panadero y el copero tienen sueños, y luego el faraón tiene sueños, y todos estos quieren interpretación. Entonces vemos que los sueños era como un augurio, que la gente sabía que Dios le quería decir algo. No Dios directamente Jehová, sino los dioses que ellos creían. Entonces José dice, hey, mi Dios puede interpretar esos sueños, y les interpreta los sueños al copero y al panadero. Y la interpretación, ¿verdad?, era que el copero en 3 días iba a ser restituido y le iba a dar otra vez su posición delante de Faraón. Y al panadero le dijo, a ti, ¿verdad?, como el chinito, o copelas o cuello, ¿verdad? ¡Fum! O copelas o cuello. 3 días después fue el cumpleaños del Faraón, 3 días después de que sacaron, ¿verdad?, al copero y que los sueños se cumplieron, fíjense. Como parte de la celebración, Faraón restituyó al copero en su posición y lo honró frente a los oficiales. También castigó al panadero quitándole la cabeza y alimentando a las aves con su cuerpo. Tal como José interpretó los sueños, así pasaron. Pero una cosa le dijo José al copero, le dijo, oye, cuando estés delante de Faraón, háblale de mí. O sea, dile que yo estoy aquí injustamente. Dile que ya sabe que la esposa de Potifar, la de cascos ligeros, me echó aquí
Faraón iba a entender, hermanos, o sea, iba a decir, esa mujer otra vez, y este es un buen elemento. O sea, José quería ganarse el favor, ¿verdad?, de Faraón por medio del copero. Pero al copero se le olvidó, hermanos, su promesa. Se le olvida. 2 años más tarde, el faraón ahora tuvo un sueño, el faraón. Ya sabemos los sueños, ¿verdad? Faraón vio del río Nilo. El río Nilo es la fuente de vida de todo Egipto, hermanos. No hay otra fuente de agua. Y el río Nilo pues riega, hay peces, hay comercio ahí, agricultura. Entonces dice que el río Nilo salían 7 vacas gordas, muy bonitas. Estaban pastando y luego salen otras 7 vacas flacas y raquíticas. Raquíticas quiere decir, ¿verdad?, como todas ¿cómo dice? Mal formadas. Y que estas vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas y seguían igual de flacas. Y que volvió a tener un sueño, pero muy parecido, igual, otra vez, 7 espigas salían del río Nilo, muy bonitas las espigas de trigo, y luego otras 7 espigas, todas, ¿verdad?, igual chupadas y malas, se comían a las 7 espigas bonitas, pero seguían otra vez flacas. Y él quería saber, el faraón, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, hermanos. Él manda a llamar a sus magos, y ya sabemos que en la antigüedad, y entienda esto, hermanos, la magia es real. La hechicería, la brujería, todo eso es real, ¿verdad? Son los demonios, son espíritus malignos, satánicos, que hacen todo esto. Como ya le dije, ellos tienen hasta cierto punto un conocimiento. La palabra demonio, daimon, en griego quiere decir espíritus inteligentes. Ellos pueden conocer y saber cosas porque las vieron, porque las aprendieron, ¿verdad? Porque han estado aquí y son espíritus, ¿verdad?, que como cualquier otro espíritu va a ser juzgado cuando el Señor venga y va a ser echado o al lago de fuego o al cielo. Pero mientras andan aquí, los magos y hechiceros y brujos de todas partes usaban los demonios para todo esto. Pero como les digo, el futuro no lo conocen más que Dios. Entonces ellos no podían interpretar sueños, ellos no podían decir el futuro, los magos y los hechiceros de Faraón. Y el copero se acuerda y le dice, híjole, ¿sabes qué, Faraón? Hace 2 años yo tuve un sueño y el copero, y se lo dijimos a un hombre, y ese hombre dijo que su Dios tiene el poder, y tal cual le dijimos nosotros los sueños, él nos los dijo y así sucedió. Y Faraón dijo, ¿qué? Tráigamelo. Y ya conocemos la historia, hermanos, prácticamente, ¿verdad? Faraón le dice los sueños, José le dice, mire, no soy yo, sino el Dios de mis antepasados, él tiene el poder para revelar los sueños. Consultó José a Dios y el Señor le dijo tal cual, ¿verdad? Las 7 vacas gordas son 7 años de mucha abundancia en Egipto, va a haber mucha abundancia de animales, de comida, de agricultura, de comercio, pero luego vienen 7 años terribles de hambre. Esa fue la interpretación. Pero aquí lo maravilloso es que José no se quedó en interpretar, sino que José se fue a la segunda milla, hermanos, a lo que a todos los patrones les gusta. Mire, patrón, pues pinté la pared, pero ¿sabe qué? También pinté todo el marquito ese y aparte puse ahí los pisos que faltaban. Pero yo no te dije que hicieras eso. Pero no, hombre, ¿verdad? Con ganas. Pues José le dice, mire, esta es la interpretación, pero déjeme le digo algo, Faraón, si usted me permite, ponga a alguien a cargo que esos 7 años construyan almacenes y llenen los almacenes de bastante, porque hay mucha comida, para que después de los 7 años donde hay escasez, no tenga problemas su pueblo. Y dice que Faraón reconoce que el Espíritu de Dios estaba sobre José y le dice, pues ¿quién mejor que tú? Y se quita su anillo, ¿verdad? Y le dice, hey, escuchen todos aquí en mi corte, después de mí, José va a ser el mero mero. Solamente yo estoy arriba de él, todo lo que él diga, lo hacen. Y dices tú, esta sí es una novela, si no lo vieras en la Biblia, hermanos, dices tú, son papas con ketchup, ¿verdad? Esto es imposible que suceda. De ser un junior chiflado, mimado, hermanos, odiado por sus hermanos que lo iban a matar y luego mejor lo venden y luego llega a ser esclavo del guardia del palacio de Faraón, y luego le entregan la casa de Potifar para que él sea el mero mero, y luego la mujer se quiere acostar con él y él no se quiere acostar con ella. No, hombre, eso no se puede. Pero luego lo mandan a la cárcel, pues está toda así la novela así bien increíble, y luego ya terminan en ser el príncipe de Egipto. Dices tú, caray, esto pues no es posible. Bueno, en el Señor todo es posible, todo. Dicen de niño mimado a esclavo, de esclavo de esclavo miserable a amo de llaves de la casa de Potifar, y lo de esclavo de amo de llaves
a prisionero en la cárcel. Y de prisionero a príncipe. Caray, qué novelota, brother. Y luego aquí lo más maravilloso es que no termina. Y aquí, y volvemos a este principio, hermanos. Dios no hizo esto porque José se merecía, porque era bueno, lo puso como príncipe. Otra vez, el Mesías. Él es el importante. Lo que iba a suceder. Lo que en el futuro ya tenía planeado el Señor. Siempre acuérdense, el libro de Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor de la fe. Todo lo que vemos de las historias bíblicas apuntan con un propósito, el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor por medio de José iba a rescatar a toda la familia de Abraham, de donde iba a venir la simiente mesiánica. Y luego les iba a entregar la tierra de Gosén, donde estaba, ¿verdad?, la mejor tierra en Egipto, para que de ahí florecieran y se hicieran una gran nación. Para que luego conquistaran la tierra prometida que Dios les había dado y cumplieran la promesa del Señor. Para que después vinieran los reyes de Israel, David, para que de ahí naciera el Mesías. O sea, todo esto es apuntando hacia Cristo, ¿verdad? No es a los personajes bíblicos. Y entonces ya está aquí José, hermanos, en esta posición de príncipe, ¿verdad?, de autoridad. Y hace todo lo que él planeó. Pasan los 7 años de abundancia, almacena grano, almacena comida, ¿verdad?, hasta más ya no poder. Está Faraón contento por lo que está sucediendo y viene la hambruna. También se empieza a cumplir ahora lo que José predijo por medio del Espíritu de Dios. Y la hambre pega, vamos a decirlo así, hermanos. Egipto era el Estados Unidos de aquel tiempo. El comercio, los grandes negocios se hacían en Egipto. Empieza todo alrededor del mundo conocido a haber hambre y el almacén del mundo era Egipto. Entonces todas las naciones empiezan a ir a Egipto porque escuchan que ahí hay mucha abundancia de grano y están vendiendo comida. Entonces Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, vayan y compren para que podamos a pasar esta hambruna. Van los hijos, ¿verdad? Y José los reconoce inmediatamente. Habían pasado creo 20 años. Y reconoce a sus hermanos en corto. Ellos jamás, hermanos, como volvemos a repetir, jamás se imaginaron todo lo que pasó José, ¿verdad?, en su mente. Él los ve y claro que hay ese resentimiento de hombre. Pero volvemos a ver el dominio propio de José, hermano. ¿Qué hubieras hecho tú si los veías entrando a todos tus hermanitos que te querían matar y te vendieron? Y tú siendo ahora ¿qué hubieras hecho? Si no hubiera sido José, tú hubieras guardado rencor esos 20 años. Y ese rencor, cuando los viste, lo hubieras aprovechado. Y los hubieras hecho tus esclavos y luego ya les hubieras sacado las uñas uno por uno, les echabas limón y sal, los cortabas en pedacitos, les quitabas el cuero y luego ya los matabas al final, ¿verdad? Pero hermanos, vemos la integridad otra vez de José y José no los castiga. José quiere probar si siguen siendo los mismos o si han cambiado. Y entonces, ¿verdad? Empieza a entablar conversación. A ver, vengan. Otra vez el engaño. Ese engaño sigue en la familia de Jacob, hermanos. José se hace pasar, bueno, es que no se hace pasar, en realidad él ya era un egipcio, ¿verdad? Pero no les dice que es su hermano. Ustedes son espías, han venido a espiar aquí esta tierra, ¿verdad? Él empieza a armar un engaño. No, mire, éramos 2 hermanos de mi padre Jacob. Uno de nuestros hermanos ya falleció y el otro es chiquito y se quedó con mi papá, entonces por eso venimos 10. No somos espías, mire, venimos a comprar. Para mí son espías. Les voy a dar el grano. Vayan donde dicen que está su padre y sus hermanos y tráiganme al otro hermano que falta para ver si no están mintiendo. Ya les armó ahí con un engaño, hermanos, para probarlos. Y luego aparte les devuelve el dinero, ¿verdad? Pum, y ellos no saben. En los costales, llénenle de costales, ¿verdad?, de grano y échenles ahí el dinero. Cuando regresan, hermanos, cuando van regresando, se dan cuenta que todos traen el dinero ahí en sus costales que les llenaron y se asustan. Porque entonces, perdón, me salté algo de la novela, un capítulo. José les dice, de ustedes 10 que vienen, uno se va a quedar aquí en Egipto.
para asegurar de que ustedes van a regresar con su otro hermano. Y creo que deja a Simeón ahí con él. Y suelta a los otros 9. Se van y por el camino pues abren, yo creo, ¿verdad?, para poder comer, y ven que está su dinero ahí. Y entonces se acuerdan, hermanos, cuando ellos vendieron a su hermano José, ¿verdad?, por dinero, y dicen, el Señor nos está castigando. ¿Por qué? ¿Por qué traemos el dinero todos? Hijo Jesús, ya era una sentencia de muerte, porque ellos dijeron, van a pensar que nos lo robamos y que le echamos mentiras a este hombre, y ya no nos van a vender comida, y si regresamos nos van a matar. O sea, ya andaban estos, ahora sí, hermano, sus pecados de atrás los andaban persiguiendo y andaban bien asustados. Llegan con su padre y le dicen, papá, se tuvo que quedar Simeón porque el príncipe de Egipto creyó que éramos espías y dijo que éramos unos mentirosos, y le dijimos que éramos 12, pero que uno había muerto y que otro tú te quedaste con él porque es el más chiquito y no nos lo prestaste. Y él no nos creyó y dijo que si queríamos volver a comprar, entonces se iba a ir a quedar con uno de nuestros hermanos, se quedó Simeón, y que si nosotros no llevamos a Benjamín, el hermano más chico, para comprobar la historia, que ni fuéramos. Y Jacob, hermanos, ha pasado 20 años de luto por su hijo José. Ahora, otro de sus hijos, Simeón, se quedó en Egipto, prisionero, mientras que estos iban a regresar. Y les dice a Rubén, al mayor, le dice Jacob, Rubén, ya José está muerto, y ahora ya perdí a tu hermano Simeón. Si se llevan a Benjamín, en mi coyotito, mi preferido, me van a matar de tristeza. No se van a llevar a Benjamín. Y pues entonces aquí, hermanos, Jacob otra vez está pensando egoístamente, porque ya Jacob ahí ya tenía aproximadamente, había 70 personas, o sea, tenía sus otros 9 hijos, todos sus otros 9 hijos tenían hijos, o sea, tenía más nietos, pero ¿a quién le importaba Jacob nada más? ¿Su hijo qué? Benjamín. Otra vez, hermanos, esa actitud de Jacob, de favoritismo. Y Rubén le dice, mira papá, préstame a Benjamín. Si no regresa, toma la vida de mis 2 hijos, los puedes matar. Pero es que si no regresamos con Benjamín, papá, todos nos morimos, nuestras esposas, nuestros hijos. Y no quería, hermanos, Jacob soltar a Benjamín. Pero ya cuando vio que todos los demás nietos y todos ya andaban, abuelito, tenemos hambre, abuelito, deje ir a Benjamín, abuelito, por favor. Se le dobló el corazón, deja ir a Benjamín con ellos, hermanos. Y José, ¿verdad?, les prepara otra vez una trama, ¿verdad? Dice que los invita a cenar y los pone en la mesa a como ellos nacieron. No, es que ellos pasaron 20 años. Imagínate, ellos imaginaron, lo vendimos a Egipto como esclavo, lo han de haber matado. Y nunca se iban. Ellos lo vendieron, sí. Entonces ya estos regresan otra vez a comprar, ¿verdad? Porque pues ya no había alimento, y traen a Benjamín, ¿verdad?, ahora sí, para comprobar la historia de ellos, que habían sido 2 hermanos y que uno murió y que el otro chiquillo se había quedado allá. Lo traen, José lo ve y lo reconoce y los invita a cenar, los pone en la mesa así como nacieron, de Rubén era el mayor hasta Benjamín, y a Benjamín dice que le da 5 veces más, le pone 5 hamburguesas dobles así, Big Macs, con 5 cocotas grandes. Y los demás nomás una así, la simple, sin queso y sin picos, nada, sin cebolla. Y ellos, dice que ellos se sorprenden, o sea, dicen, este hombre es un mago porque supo cómo nacimos. Pero luego se sorprenden que Benjamín pues tiene 5 veces más porción que ellos. Total, ya saben la conversación, ya no aguanta José, hermanos, ya no aguanta él en su corazoncillo, y dice que se sale a la recámara a llorar, pero decía Piporro, se nota más cuando un hombre llora. No pudo contener su llanto, y dice que se oían los lloridos hasta donde estaban ellos, esos lloridos de donde uno se ha contenido tanto, hermanos, y sí, llora así. Y ya dice que manda a que todos sus siervos se salgan, y luego ya les dice a ellos, hermanos, soy José, soy el que ustedes vendieron como esclavos, y estos se quedan en la novela, hermanos, o sea, pues empiezan a verlo ya así como que,
José, ¿eres tú? No, empieza la lloradera, hermanos, de los dos hermanos ahí, todos. Pero estos eran bien tremendos, hermanos. Dice que le dijeron que su papá les dijo que sobre Jacob ni sabía nada. Pero bien hermoso las palabras de José. Dice, ya he entendido por qué pasé por todo esto. Dice, es para este momento, para ser de bendición a la familia de mi padre. O sea, José entendió, hermanos, por qué el Señor permitió que él pasara estos 20 años de que se lo llevaron de su hogar, de su papá, ¿verdad? Sus hermanos lo odiaron, lo iban a matar, lo vendieron como esclavo. Aunque él hizo el bien, lo metieron a la cárcel. Entendió él inmediatamente, híjole. Tú deberías hacer novelas de eso. Radio Rancho. Y entonces aquí reconoce José, hermanos, que no es porque él era bueno que sucedió todo esto, sino él vio el plan de Dios para rescatar, ¿verdad?, a su familia. Y entonces de volada dice, vayan por mi papá, tráiganlo, díganle que su hijo está vivo. Y hermanos, ¿verdad? Pues qué linda historia de ver todo esto y ahora es llegar con papá y decirle, acuérdense que ellos le dijeron y le llevaron la vestimenta de José manchada de sangre. Ellos le dijeron, encontramos estos vestidos en el camino, una fiera se comió a nuestro hermano. Ahora 20 años después de ir a decirle, ¿quién le va a decir a mi papá que le echamos mentiras que se había muerto su hijo? El engaño está presente en todo momento ahí. Pero yo creo que dijeron, cuando le digamos a mi papá que José está vivo, se le va a olvidar todo. Y dicho y hecho, hermanos, llegan, ¿verdad? Y le dicen a Jacob que José está vivo, su hijo. Y claro, hermanos, que Jacob no lo cree. Son 20 años y sus hijos son unos mentirosos engañadores. Yo creo que él pensó, dijo, no, hombre, ahora el faraón va a querer que vaya yo. Y nos va a todos a encarcelar o algo así, porque él decía que no. Pero luego dice que en su corazón entró yo creo la convicción, o Dios y dijo, mi hijo vive. Y voy a ir a verlo, mis ojos lo verán otra vez, ¿verdad? Y se va. Eran viajes larguísimos, hermanos, en aquel tiempo. Y ya estaba grande, creo que tenía 130 años Jacob. Va, ¿verdad? Y imagínate este reencuentro de José con Jacob, hermanos, el llanto así de esos gritos de ese lloro de gozo, ¿verdad? Así de ¡ah! Y Jacob abrazando a José y José abrazando a su padre, hermanos. Toda esta parte hermosa de la reconciliación y de la esperanza, y eso es lo que nos enseña esta historia, que hay una esperanza a pesar de todo lo que podamos vivir y pasar y alejarnos. Y Dios tiene un plan que para nosotros nunca lo haríamos así. Nosotros haríamos los planes bien rapiditos, que surjan rápido y de la manera más lógica, así. Y el Señor, hermanos, tiene formas tan especiales de hacer las cosas. Entonces, prácticamente, ¿por qué sucede esto? Y aquí es donde el desenlace es lo más hermoso. José dice, ya viene mi familia, mis hermanos, le dice a Faraón, mi familia y mis hermanos viven. Claro que Faraón, hermanos, amaba a José porque le salvó a su pueblo. Y en segundo, hermanos, lo hizo riquísimo. ¿Qué pasó? Cuando la gente ya no tenía dinero para comprar comida, José les decía, véndeme tu tierra. ¿De qué te sirve la tierra? No tienes granos, no tienes animales, te vas a morir de hambre. Véndesela a Faraón. ¿Sabes qué? Sí, cierto. Entonces Faraón, hermanos, se hizo dueño de todo Egipto. Nada más los sacerdotes les dio ciertas parcelas, pero se hizo dueño de todo Egipto. Y entonces, como ya era dueño de todo Egipto, pues entonces uno dice, bueno, ¿y para qué quiero tanto rancho? José les dice al pueblo de Egipto, ¿saben qué? Se les van a regresar las tierras. Ya no son de ustedes, son de Faraón. Pero ustedes le van a pagar una quinta parte de su cosecha a Faraón, siempre. O sea, un impuesto.
Y les pareció bien a todos. Y entonces Faraón se hizo riquísimo, hermanos, y José salvó a todo su pueblo. Entonces estaba muy contento con José, Faraón. Y cuando José entendió el plan de Dios, él vio en su propia vida que Faraón le dio una esposa egipcia. Y pensó y dijo, ¿sabes qué? Si se viene mi familia, se van a mezclar con los egipcios. Y vamos a dejar de ser la familia de Abraham. Vamos a pasar a ser la familia de Faraón. Entonces José le dice a sus hermanos, miren, vamos a ir, los voy a presentar con Faraón. Ustedes díganle que son pastores de ganado. Los egipcios odian los pastores de ganado, no les caen bien. Entonces los va a alejar lo más posible de nosotros. Pero precisamente la mejor tierra para ganado es la de Gosén. O sea, todo era plan con maña, hermanos. Se presentaron, el papá o sea, Jacob se presentó delante del faraón. El faraón le dijo, ¿a qué te dedicas? Somos ganaderos. Entonces, pues agradecido Faraón, le dijo a José, hey, dale la tierra de Gosén, lo mejor de Egipto. Y ese era el plan, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver, ¿verdad? Egipto, este es el río Nilo, y luego al final, antes de llegar, este es el mar muerto, perdón, el mar Mediterráneo. El río Nilo, antes de llegar al mar, se hace un delta quiere decir que se hacen muchos riachuelos y arroyos, ¿verdad? Al final, antes de llegar al mar. Esta es la tierra de Gosén. Acá estaban las ciudades de Egipto, ¿verdad? A un lado del río Nilo, Faraón y ellos. Entonces, José dice, es mejor que estén lejos, ¿verdad? De los egipcios para que no se mezclen. Entonces se les hereda esta tierra a los israelitas, lejos, ¿verdad?, de las ciudades de Egipto. Y de esa manera, entonces, se protege en que un pueblo no pierda su identidad. Es como cuando nos venimos acá al otro lado, hermanos. Pues todavía a lo mejor uno viene con una esposa del mismo país, o aquí busca una esposa todavía que si eres de Perú, si eres mexicano. Pero ya los hijos nuestros ya se empiezan a mezclar, ¿verdad? A lo mejor se casan con una gringa, una negrita, una asiática. Y entonces se empieza a perder la identidad de la nación, ¿verdad? Ya se mezcló. Pero pues como aquí Dios le había prometido a la familia de Abraham, a la descendencia de Abraham, hermanos, la tierra de Canaán, entonces José siguió con esa línea. No, hay que seguir con la familia de Abraham. Y para que eso suceda, entonces hay que separar a las poblaciones para que no se mezclen. Y hermanos, sabemos la historia. Entonces el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, tu descendencia estará como esclavo 400 años en Egipto y luego yo lo sacaré con mano poderosa. ¿Qué sucede, hermanos? Aquí es donde nace la nación de Israel. Acuérdense que acá es Canaán. Bueno, acá está el río Jordán, ¿verdad? Mar de Galilea. Por aquí está el Mar Muerto. Perdón, Mar Rojo. Acá está el Mar Muerto. Canaán. Este es Egipto. Ya había dos reinos aquí, hermanos. Ya había ejércitos, ciudades amuralladas, gigantes. Egipto, no se diga, sus carros de guerra. Entonces, ¿dónde iba a poder crecer una nación, hermanos? En medio de ya dos naciones poderosas. No iba a poder. O estos los iban a atacar o estos los iban a atacar. Y no iban a dejar que les ganaran su tierra. ¿Qué hace el Señor? Usa a Egipto como la nana de Israel. Como Faraón les regala la tierra de Gosén, los cananeos no pueden atacarlos porque van a estar protegidos por Egipto. Y los egipcios no los van a atacar porque precisamente José y su familia fueron los que le salvaron la vida. Entonces, el plan de Dios es que Israel empiece a prosperar y a crecer y a hacerse una nación, hermanos, protegida. ¿Cómo es el Señor? ¿Verdad? Pero luego surge un faraón que no conocía a José y vio, ¿verdad? Entonces esto. Jaime quiere tomar una foto del salón. Ok, sí, claro. Adelante. Y entonces, hermanos, vemos aquí que todos sonrisen. Enseñen la mazorca a todos, hermanos. Pequeño video, voy a tomar. Ok. Entonces vemos que José es el medio que el Señor usa para cumplir
y seguir el plan de redención que tiene para con la familia de Abraham, cumplir las promesas de entregarles la tierra de Canaán, de hacer una gran nación, la descendencia, ¿verdad?, donde vendría el Mesías. Y entonces aquí es donde Egipto viene siendo ese lugar, gracias, viene siendo ese lugar donde la nación de Israel es formada, ¿verdad? Y es maravilloso ya ver la historia, hermanos, cómo el Señor, ¿verdad? Pues ese es el siguiente curso, cómo lo saca con manos poderosas. Y aquí vemos que la palabra de Dios registra que entran 75 personas a Egipto, o sea, de la familia de Jacob. Incluyendo, ¿verdad?, sus 12 hijos y sus esposas de ellos, sus nietos, sus bisnietos. Entran 75 personas a vivir a Egipto, y cuando salen 430 años después, hermanos, a Canaán, tenemos un estimado, este es un estimado, que salen 2 millones de personas, ¿sí? Acuérdense que dice la palabra de Dios que salieron 600,000 hombres de Egipto, pero esos 600,000 hombres eran hombres entre los 20 años hacia arriba, fuertes, listos para la guerra, que seguramente ya tenían familia. Si son 600,000 hombres, cada quien tenía una esposa, se convierten en 1,200,000. Y si le pones nomás un hijo a cada uno, son 2 millones mínimo. Entonces ves que ahí se empieza a cumplir la promesa de Dios a Abraham: tu descendencia será como la arena del mar, como, ¿verdad?, las estrellas de los cielos. Y aquí hacemos una pausa, hermanos, para que siga más adelante, ¿verdad?, la historia del Señor sobre el pueblo de Israel. Y es muy interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la razón de todo esto. Todo esto se está haciendo y se está logrando porque el plan de Dios era que el Hijo viniera en la carne por medio del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. El cetro, ¿verdad?, estará siempre en su mano. Y vemos todo el cumplimiento de las promesas y las profecías de Dios a través de todos estos hombres, mujeres, historias, para que se cumpla esa venida del Mesías y pueda redimir quiere decir volver a comprarnos, ¿verdad?, con su sangre. Y ya no nada más hacer un pueblo de la familia de Abraham, sino hacerse un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Amén. Así es que, amados, concluimos hoy el curso número 10. Vamos a tener un examen, ¿verdad?, general de todo el curso. Pienso que mañana les puedo mandar una guía, ¿verdad? Estudien, no tengan nervios, es como los otros, nomás que como este sí está más grueso, ¿verdad? Nada más van a ser como unas 80 preguntas, nada más. Como la ciudadanía, de esas 80 voy a agarrar 20. Ay, hermano. Híjole, pues, no sé, lo voy a pensar. Ahí están los libros del siguiente curso, hermanos, los que todavía faltan de pagar, ¿verdad? Hoy va a estar el hermano Jaime, el director de la UCM, él va a predicar, pero vamos a tener una ceremonia de entrega de constancias. Algunos de ustedes ya se las entregamos, otros no. Otros no vinieron el día que entregamos las constancias, nos quedamos con ellos. Entonces le dije yo a Jaime, ¿sabes qué? Tengo constancias todavía de los otros cursos. Le dije, podemos hacer una ceremonia donde se entregan constancias, pasamos a todos los alumnos, ¿verdad?, enfrente, y oramos por ellos. Dijo, está bien. Entonces ahorita les vamos a llamar enfrente, ¿verdad?, para que pasen. Si no les entregamos constancias, pues no es que no las tengamos, sino que ya se las entregamos hace como dos meses, ¿no?, atrás. Las de los primeros 2 que vimos. Entonces vamos a hacer eso un ratito más. Aquí está el examen, hermanos.